Una mujer despampanante se sentó a mi lado y dijo, «Tu esposa va a pasar un fin de semana con mi esposo». El saco de boxeo se balanceaba como un borracho a la hora del cierre, y yo era el camarero que le cortaba el grifo. 3 asaltos de combinaciones brutales, y mis nudillos gritaban a través de la cinta. Pero el dolor era bueno. El dolor era honesto. El dolor no te mentía en la cara durante 6 meses mientras se acostaba con tu socio a tus espaldas. «Tommy, vas a hacerle un agujero a esa cosa si sigues así». La voz de Damon cortó el silencio del gimnasio vacío como una cuchilla oxidada. Los fluorescentes del techo zumbaban y parpadeaban, proyectando sombras que danzaban sobre el agrietado suelo de hormigón de su club de boxeo en el sótano. Me quité las vendas de las manos, la cinta manchada de sudor y determinación. Quizás de eso se trata. O quizás deberías decirme que te está carcomiendo por dentro en lugar de desquitarte con mi equipo. Antes de sumergirnos más en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbete, deja un like, comenta y presiona ese botón de emoción para impulsar este canal y que más gente pueda descubrir estas increíbles historias de Reddit. Damon había estado leyendo a la gente desde sus días de policía, cuando Edgefield todavía tenía esperanza y una fuerza policial funcional. Ahora dirigía este gimnasio clandestino en lo que solía ser Murphy's Auto Parts, sirviendo cerveza a tipos de clase obrera que necesitaban un lugar donde desangrar sus frustraciones legalmente. Es Martia. Las palabras sabían a aceite de motor en mi boca. Tu esposa, la elegante ejecutiva de publicidad que piensa que todo nuestro pueblo huele a fracaso. Esa misma. Cogí una toalla y me sequé la cara. Ha estado trabajando hasta tarde todas las noches durante 3 meses. Un cliente nuevo, dice ella. Una cuenta grande, algo muy importante. Damon abrió 2 cervezas y deslizó una por el bar improvisado que había construido con un viejo banco de trabajo. ¿Y no la crees? La creí hasta que vi su coche aparcado fuera del East Resort el martes pasado. Ya sabes, ese lugar elegante junto al lago donde los ricos van a fingir que viven una vida dura. Lo curioso de las reuniones importantes con clientes es que normalmente no ocurren en retiros románticos en una cabaña. La cerveza estaba fría y amarga, como todo lo demás en mi vida últimamente. Damon se apoyó en la barra, su rostro curtido mostraba el tipo de preocupación que proviene de ver demasiados matrimonios explotar. ¿La confrontaste? ¿Para qué? La próxima vez mentirá mejor. Le di otro trago. Además, tengo problemas más grandes que la crisis de la mediana edad de mi esposa. ¿Cómo cuáles? Como que su hermano Greg ha decidido que quiere comprarme mi parte del taller mecánico. Casualmente, justo en la misma época en que Martia empezó a trabajar hasta tarde. Las cejas de Damon se dispararon. Greg Patterson, el tipo de los bienes raíces con el BMW y el problema de actitud. Ese es. Vino a mi taller la semana pasada con los papeles ya redactados, me ofreció la mitad de lo que vale el lugar, y actuó como si me estuviera haciendo un favor. Dijo que Marta pensaba que yo sería más feliz haciendo algo menos estresante. Menos estresante que dirigir el negocio que construiste de la nada. Aparentemente, mi encantadora esposa le ha estado diciendo a su familia que estoy teniendo una crisis nerviosa. Demasiada presión, demasiada responsabilidad. Está preocupada por mi salud. El gimnasio quedó en silencio, excepto por el zumbido del antiguo refrigerador y el sonido distante del tráfico en la ruta 9. Damon estudió mi cara como si estuviera leyendo el informe de la escena de un crimen. Tommy, te das cuenta de cómo suena esto, ¿verdad? Sí. Suena a que mi esposa y su hermano están tratando de sacarme de mi propia vida. Suena a conspiración. Terminé mi cerveza y dejé la botella vacía con más fuerza de la necesaria. Bueno, si quieren jugar, eligieron al tipo equivocado con quien meterse. La mañana siguiente llegó demasiado pronto y demasiado brillante. Marta ya se había ido cuando entré a trompicones en la cocina, pero había dejado una nota en la encimera junto a la cafetera. Trabajo hasta tarde esta noche otra vez, no me esperes. M. Ni un te quiero. Ni un que tengas un buen día. Solo un memorando corporativo de mi propia esposa. Arrugué la nota y la tiré a la basura, luego lo pensé mejor y la alisé. La evidencia podría ser útil más tarde. El taller mecánico era mi santuario, el único lugar donde las cosas tenían sentido. Los motores no mentían.
O funcionaban o no. Arreglabas el problema y ronroneaban como gatitos. Si tan solo los matrimonios funcionaran igual. Buenos días, jefe. Jaque, mi mecánico principal, ya estaba metido hasta los codos en el motor de una camioneta Chevy del 98. La señora Patterson llamó, dijo que necesita que pases por casa sobre el mediodía. Algo sobre unos papeles. La señora Patterson. Incluso mi propio empleado la llamaba por su apellido de soltera. ¿Cuándo había empezado eso? Dijo qué tipo de papeles. No. Solo dijo que era importante. Pasé la mañana reconstruyendo una transmisión e intentando no pensar en qué nuevo infierno me esperaba en casa. Pero el mediodía llegó de todos modos, como siempre lo hace, indiferente al sufrimiento humano. Marta estaba en la sala de estar cuando entré, sentada en nuestra mesa del comedor con papeles esparcidos como si estuviera planeando una campaña militar. Levantó la vista cuando entré, y por una fracción de segundo, vi algo en sus ojos que podría haber sido culpa, pero pasó tan rápido que podría haberlo imaginado. Tommy, bien. Siéntate. Tenemos que hablar. Los papeles eran documentos legales. Podía decirlo por el membrete elegante y la forma en que hacían que mi estómago se contrajera solo con mirarlos. ¿Qué es todo esto? Es una oportunidad. Hizo un gesto hacia la silla frente a ella como una directora ejecutiva dirigiéndose a un subordinado. Greg ha estado trabajando en un proyecto de desarrollo y quiere incluir la propiedad del taller. El taller no está en venta. Escúchame. La oferta es muy generosa. Más que generosa, de hecho. Podríamos pagar la hipoteca, tomar unas buenas vacaciones, quizás pensar en lo que realmente queremos hacer con nuestras vidas. Me senté y tomé el documento de encima. Acuerdo de compra. Greg Patterson, comprador. Thomas Riley, vendedor. El número al final tenía muchos ceros, pero seguía siendo un insulto. Esto es la mitad de lo que vale la propiedad, Marta. Es el valor justo de mercado para esta zona. Greg hizo que la tasaran. ¿Greg hizo que la tasaran? ¿Cuándo? El mes pasado. Quería asegurarse de que su oferta fuera razonable. El mes pasado. Antes de siquiera hablar conmigo sobre vender. La compostura de Marta se resquebrajó ligeramente. Solo estaba siendo meticuloso. Estaba siendo un presuntuoso. La respuesta es no. Me levanté y me dirigí a la puerta, pero su voz me detuvo. Tommy, por favor, solo piénsalo. Este pueblo se está muriendo. El taller apenas cubre los gastos la mayoría de los meses. Esta podría ser nuestra oportunidad de empezar de nuevo en un lugar mejor. ¿Un lugar mejor? Construí ese negocio de la nada. Ha estado en números negros durante 3 años consecutivos. Y este pueblo no se está muriendo. Simplemente ya no es lo suficientemente elegante para ti. Eso no es justo. ¿Justo? ¿Quieres hablar de lo que es justo? ¿Qué tal el hecho de que mi esposa está discutiendo mi negocio con su hermano a mis espaldas? ¿Qué tal el hecho de que estás tratando de vender el trabajo de mi vida sin siquiera preguntarme primero? Su cara se sonrojó. No es solo tu decisión. Estamos casados. Nos afecta a ambos. Tienes razón. Estamos casados. Entonces, ¿por qué no empiezas a actuar como tal? Di un portazo al salir, pero no antes de verla coger su teléfono, probablemente para llamar a Greg e informarle de que la reunión no había ido según lo planeado. La tarde se arrastró como un animal herido. Cada coche que necesitaba reparación me recordaba algo más que estaba roto en mi vida. A las 5, estaba listo para golpear algo de nuevo. Así que volví al gimnasio de Damon. Pero Damon no estaba solo. 3 tipos que conocía desde el instituto estaban sentados en su bar improvisado, y todos levantaron la vista cuando entré. Mike Henderson, que dirigía la ferretería, Steve García, que trabajaba en la construcción cuando había trabajo, y Paul Murphy, cuya familia solía ser dueña del edificio antes de que Damon lo convirtiera. Tommy. El saludo de Mike fue más frío de lo habitual. Estábamos hablando de ti. Espero que todo bueno. En realidad, no. Steve se giró en su taburete para mirarme. Nos enteramos de la oferta de Greg Patterson por tu taller.
Las noticias vuelan en un pueblo pequeño. Lo hacen cuando nos afecta a todos, dijo Paul. Esa propiedad está zonificada como comercial. Si Patterson le pone las manos encima, planea construir un centro comercial, con cadenas de tiendas, corporaciones. Así que eso mata lo que queda de la calle principal, dijo Mike. Mi ferretería no puede competir con Home Depot. El negocio de construcción de Steve depende de los contratos locales. La familia de Paul ha estado en este pueblo durante 4 generaciones. Miré alrededor de la sala a 3 caras que había conocido la mayor parte de mi vida. Caras que solían sonreír cuando me veían. ¿Y creen que debería rechazar una fortuna para proteger sus negocios? Creemos que deberías considerar lo que es mejor para la comunidad, dijo Steve. No solo lo que es mejor para tu cuenta bancaria. ¿Comunidad? ¿Dónde estaba la comunidad cuando yo trabajaba 16 horas al día para mantener el taller a flote? ¿Dónde estaba la comunidad cuando necesité un préstamo para expandirme y el banco me lo negó? Eso es diferente, dijo Paul. ¿Lo es? Porque desde donde estoy sentado, parece que a ustedes solo les importa la comunidad cuando les beneficia. Mike se levantó, su cara enrojeciendo. Eso no es justo, Tommy. Todos nos hemos apoyado a lo largo de los años. ¿En serio? Porque recuerdo que cuando tu ferretería estaba en apuros hace 2 años, envié a cada cliente que necesitaba suministros a tu tienda en lugar de decirles que fueran a la gran superficie del pueblo de al lado. Recuerdo que cuando Steve necesitó que alguien lo respaldara ante el ayuntamiento, yo asistí a todas las reuniones. Recuerdo que cuando el padre de Paul estaba enfermo, le arreglé el coche gratis cada mes durante 1 año. Agradecemos todo eso, dijo Steve, pero a su voz le faltaba convicción. ¿De verdad? Porque ahora mismo siento que lo aprecian justo hasta que se vuelve inconveniente para ustedes. La sala quedó en silencio. Damon, que había estado limpiando vasos detrás de la barra, finalmente habló. Quizás todos deberíamos dar un paso atrás. No, dije, creo que deberíamos sacar esto a la luz. Ustedes quieren que rechace una cantidad de dinero que me cambiaría la vida para proteger negocios que apenas reconocen que existo la mayor parte del tiempo. Quieren que sacrifique mi futuro por una comunidad que solo recuerda que soy parte de ella cuando necesitan algo. No es así, dijo Mike. Pero ni siquiera él sonaba convencido. ¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes vino al taller solo para saludar? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a la noche de póker o preguntaron cómo estábamos Martia y yo? ¿Cuándo fue la última vez que me trataron como un amigo en lugar de solo otro dueño de negocio del que podrían necesitar un favor? Paul se movió incómodamente. Hemos estado todos ocupados. Ocupados, claro. Me dirigí a la puerta. Bueno, no se preocupen más. De ahora en adelante, todos podemos estar ocupados por separado. Salí al aire del atardecer, dejando atrás 3 de las amistades más antiguas que tenía. Pero se sintió menos como una pérdida y más como admitir finalmente algo que había sido cierto durante mucho tiempo. La casa estaba vacía cuando llegué. Otra nota de Marta. Cena con cliente. Vuelvo tarde. Arrugué esta y no me molesté en alisarla. Los siguientes días pasaron en una neblina de rutina y resentimiento. Marta continuó su patrón de salidas tempranas y regresos tardíos. Greg llamó 2 veces, dejando mensajes de voz cada vez más agresivos sobre la naturaleza urgente de su oferta. Mike, Steve y Paul se esforzaron por evitar el taller, lo que significaba evitarme por completo en un pueblo de este tamaño. Para el jueves, estaba listo para hacer alguna estupidez. Afortunadamente, Damon llamó antes de que pudiera decidir cuál sería. Tommy, tienes que venir aquí ahora mismo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Solo ven y trae tu cámara. Encontré a Damon aparcado al otro lado de la calle del Illes Resort, con unos binoculares en una mano y un termo de café en la otra. Me entregó los binoculares y señaló hacia el albergue principal. Cabaña 12. He estado observando durante 1 hora. Enfoqué los binoculares y sentí que se me revolvía el estómago. El Lexus plateado de Marta estaba aparcado junto a un BMW negro que reconocí como el de Greg. A través de la ventana de la cabaña, pude ver 2 figuras sentadas muy juntas en un sofá. ¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo?, pregunté.
sospechándolo una semana. Lo confirmé esta mañana. Tommy, lo siento. Observé a mi esposa reírse de algo que su cuñado decía. La vi inclinarse hacia él. La vi poner su mano en su brazo. Los binoculares lo hacían todo cristalino, incluido el hecho de que mi matrimonio se había acabado. Saca algunas fotos, dije. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Damon tenía una cámara con un teleobjetivo, un resto de sus días de policía. Pasamos una hora documentando la aventura de mi esposa con precisión clínica. Marta y Greg en el porche de la cabaña. Marta y Greg caminando de la mano hacia el lago. Marta y Greg besándose como adolescentes detrás del cobertizo para botes. Esto es suficiente, dije finalmente. Vámonos. Condujimos de vuelta al pueblo en silencio. Las fotos eran condenatorias, pero también se sentían como una evidencia de mi propio fracaso. ¿Cómo no lo había visto venir? ¿Cómo había estado tan ciego? ¿Qué vas a hacer?, preguntó Damon mientras entrábamos al estacionamiento del gimnasio. No lo sé todavía. Pero va a ser algo que recuerden. Esa noche, me senté en mi cocina con las fotos esparcidas sobre la mesa como una mano de póker. Una muy mala mano de póker. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marta. Trabajando hasta tarde de nuevo. No me esperes. Miré el mensaje durante un largo rato, luego respondí. Diviértete con Greg. Aparecieron 3 puntos, desaparecieron, volvieron a aparecer. Luego, nada. Una hora después, mi teléfono sonó. Marta. Tommy, tenemos que hablar. Estoy de acuerdo. Ven a casa. No puedo. No esta noche. Pero mañana. Nos sentaremos y lo discutiremos todo. ¿Todo? Esa es una palabra grande, Marta. ¿Estás segura de que quieres discutir todo? Silencio al otro lado. Luego, ¿qué quieres decir? Quiero decir que sé lo de Greg. Sé lo de la cabaña. ¿Lo sé todo? El silencio se prolongó tanto que pensé que había colgado. Finalmente. Lo siento. ¿Lo sientes? ¿De verdad lo sientes o solo lamentas que te hayan pillado? Tommy, por favor. Es complicado. No, no lo es. En realidad, es muy simple. Te estás acostando con tu cuñado e intentando robar mi negocio. La única parte complicada es averiguar a cuál de los dos se le ocurrió el plan primero. No es así. Entonces, ¿cómo es? Explícamelo, Marta. Ayúdame a entender cómo acostarte con el socio de tu marido mientras intentas forzarlo a vender el trabajo de su vida es complicado. Otra larga pausa. Estaré en casa mañana por la mañana. Hablaremos entonces. No, hablaremos ahora. ¿Quieres explicarte? Empieza a explicar. No puedo hacer esto por teléfono. No puedes hacerlo en absoluto porque no hay explicación que haga que esto esté bien. No hay ninguna historia que te convierta en la víctima aquí. Tommy, nunca quise que sucediera. Pero sucedió. Durante meses. Esto no fue un error, Marta. Fue una elección. Una serie de elecciones, y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Colgué antes de que pudiera responder. La mañana del viernes llegó gris y lluviosa, el tipo de clima que hace que todo parezca la escena de un crimen. El coche de Marta estaba en la entrada cuando salí para el trabajo, pero no entré. Lo que sea que tuviera que decir podía esperar hasta que yo estuviera listo para escucharlo. El taller estaba ajetreado, lo cual era bueno. Mantenerse ocupado significaba mantenerse distraído. Pero alrededor del mediodía, Jack entró en mi oficina con una expresión preocupada. Jefe, quizás quieras ver esto. Me entregó su teléfono abierto en la página de la comunidad local de Facebook. Alguien había publicado una foto de Marta y Greg en el resort junto con una leyenda que decía, parece que algunas personas en el pueblo se están volviendo muy cercanas a sus parientes políticos. Chismes de Ed Gefiel, drama de pueblo pequeño. La publicación ya tenía 37 comentarios y seguía subiendo. La mayoría eran reacciones de sorpresa y especulaciones ávidas de chismes.
Unos pocos defendían a Martia, diciendo que la gente debería ocuparse de sus propios asuntos. Pero el daño estaba hecho. En un pueblo como Edgefiel, este tipo de escándalo se extendía más rápido que un reguero de pólvora. ¿Alguna idea de quién lo publicó?, pregunté. Cuenta anónima. Podría ser cualquiera. Pero yo tenía una idea bastante clara de quién era. Damon siempre había dicho que a veces la justicia necesita un poco de ayuda para salir a la superficie. Mi teléfono vibró. Mensaje de Marta. Tenemos que hablar. Ahora. Conduje a casa y encontré a Martia paseando por la sala de estar como un animal enjaulado. Su cabello, generalmente perfecto, estaba despeinado y su maquillaje no podía ocultar las líneas de estrés alrededor de sus ojos. ¿Lo viste?, preguntó sin preámbulos. ¿La publicación de Facebook? Sí, la vi. ¿La publicaste tú? No, pero no puedo decir que me moleste. Me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo con esto? Nuestros asuntos privados están por todo Internet. ¿Nuestros asuntos privados? Martia, llevas meses teniendo una aventura con tu cuñado. Me has estado mintiendo todos los días. Has estado conspirando para robar mi negocio. ¿Y te preocupa una publicación de Facebook? Yo no estaba robando nada. La oferta de Greg era legítima. La oferta de Greg era una trampa, una forma de sacarme del medio para que ustedes dos pudieran estar juntos sin la inconveniencia de tenerme por ahí. Se sentó pesadamente en el sofá, su compostura finalmente quebrándose. No se suponía que sucediera así. ¿Cómo se suponía que sucediera? Explícame el plan, Marta. Ayúdame a entender la cronología. No había un plan. Greg y yo simplemente conectamos. Nos entendíamos. Tommy, por favor. ¿Cuándo empezó? Hace 6 meses. En tu fiesta de cumpleaños. Mi fiesta de cumpleaños. La que ella había insistido en celebrar en el club de campo. En la que Greg se había pasado la noche quejándose de su esposa y sus problemas de negocios. En la que Marta había estado tan atenta con el que yo bromeé al respecto más tarde. 6 meses. Así que todo esto de la oferta del taller. Fue idea de Greg. Pensó que si tenías seguridad financiera, podría facilitar la transición. ¿La transición a qué? A estar divorciado y desempleado. La transición a que ambos fuéramos felices. Me reí, pero no había humor en ello. Felices, claro. ¿Y qué hay de la esposa de Greg? ¿Qué hay de Elena? Se suponía que ella también fuera feliz. El rostro de Marta se puso pálido. Elena no lo sabe. ¿Estás segura de eso? ¿Qué quieres decir? Saqué mi teléfono y le mostré la publicación de Facebook. Mira los comentarios, Marta. En serio, míralos. Se desplazó por las respuestas, su rostro palideciendo con cada una. Cerca del final, había un comentario de Elena Patterson. Gracias por llamar mi atención sobre esto. Algunas personas merecen saber la verdad sobre sus cónyuges. Oh, Dios, susurró Marta. Sí, oh Dios. Resulta que tu pequeño secreto no era tan secreto como pensabas. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Hola. ¿Es este Thomas Riley? La voz era femenina, nítida, profesional. Sí, habla Elena Patterson. Creo que tenemos que hablar. Miré a Martia, que me observaba con creciente horror. Sí, dije. Creo que sí. ¿Puedes reunirte conmigo en el gimnasio de Damon en 1 hora? Creo que tenemos algunos intereses mutuos que discutir. Allí estaré. Colgué y me dirigí a la puerta. Tommy, espera, gritó Marta detrás de mí. ¿A dónde vas? A tener una conversación con alguien que ha sido tan jodido por esta situación como yo. ¿Qué significa eso? Significa que la esposa de tu novio quiere charlar, y estoy muy interesado en lo que tiene que decir. Elena Patterson no era lo que esperaba. La había visto en eventos comunitarios a lo largo de los años, pero siempre desde la distancia. De cerca, era impactante de una manera que no tenía nada que ver con la belleza convencional.
Pómulos afilados, ojos de acero gris y el tipo de postura que sugería que nunca se había echado atrás en una pelea en su vida. Estaba sentada en la barra de Damon cuando llegué, saboreando un whisky y con aspecto de estar planeando una guerra. Señor Riley, gracias por venir. Llámame Tommy, y gracias a ti por publicar esa foto. Yo no la publiqué, pero sé quién lo hizo y les pedí que lo hicieran. Damon apareció desde la trastienda, echó un vistazo a la situación y se hizo humo. Elena y yo estábamos solos en la penumbra del gimnasio. Dos víctimas de la misma traición. ¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo?, pregunté. ¿Sobre la aventura? 3 semanas. ¿Sobre el plan de negocios? Desde esta mañana. ¿Cómo te enteraste? Greg no es tan listo como cree. Dejó su portátil abierto y vi los mensajes de texto. Todos. Sacó su teléfono y me mostró una serie de capturas de pantalla. Mensajes entre Greg y Martia que me revolvieron el estómago. No solo declaraciones románticas, sino discusiones detalladas sobre el taller, sobre mí, sobre cómo manejar el problema Tommy. Me llamaban un problema, entre otras cosas. Tu esposa parece pensar que estás teniendo algún tipo de crisis de la mediana edad. Greg piensa que eres un perdedor de pueblo que no merece lo que ha construido. ¿Y qué piensas tú? Elena me estudió por un momento. Pienso que eres un hombre al que han tomado por tonto personas que te subestimaron. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué sugieres? Sugiero que les hagamos pagar. Durante la siguiente hora, Elena expuso todo lo que sabía. El negocio inmobiliario de Greg estaba apalancado hasta el cuello. Necesitaba la propiedad del taller no para un desarrollo, sino como garantía para un préstamo que le evitaría la bancarrota. Marta le había estado pasando información sobre nuestras finanzas, ayudándole a elaborar una oferta que me obligaría a vender. ¿Está en la quiebra?, pregunté. Peor que en la quiebra. Le debe dinero a gente muy desagradable, del tipo que no acepta planes de pago. ¿Cómo sabes todo esto? Porque soy yo quien ha mantenido su negocio a flote durante los últimos 2 años. Mi familia tiene dinero, Tommy. Dinero de verdad. Greg se casó conmigo por mi fondo fiduciario, y he estado financiando sus fracasos desde entonces. ¿Por qué? Porque lo amaba, o creía amarlo. Porque creí en sus promesas de construir algo juntos. Porque fui tan tonta como tú. La voz de Elena era firme, pero podía ver el dolor detrás de sus ojos. Nos sentamos en silencio por un momento. 2 personas que habían sido traicionadas por la misma mentira. Entonces, ¿cuál es tu plan?, pregunté. ¿Simple? Le corto la financiación de inmediato. Hago saber a sus acreedores que ya no es solvente. Observo cómo se desmorona su pequeño imperio. ¿Y Martia? Eso depende de ti. Pero tengo algunas ideas. Las ideas de Elena eran meticulosas, creativas y absolutamente despiadadas. Para cuando terminó de explicar, empezaba a entender por qué Greg se había enamorado de ella. No solo era hermosa. Era brillante. Y en ese momento, esa brillantez estaba enfocada como un láser en la venganza. ¿Cuándo empezamos?, pregunté. Ya hemos empezado. Hice algunas llamadas antes de venir aquí. Greg va a tener un lunes por la mañana muy interesante. Conduje a casa esa noche con una sensación de anticipación que no había sentido en meses. Por primera vez desde que todo este lío empezó, no estaba simplemente reaccionando a los planes de otras personas. Estaba haciendo los míos. Marta me esperaba en la cocina, todavía con la misma ropa de nuestra conversación anterior. Parecía que había estado llorando. ¿Cómo fue?, preguntó. Interesante. Elena es una mujer notable. Puedo ver por qué Greg se casó con ella. Tommy, por favor. ¿Podemos hablar de nosotros? ¿De lo que pasará ahora? Lo que pasará ahora es muy simple, Marta. Vas a hacer una maleta y te vas a quedar con tu madre por un tiempo. Nos vamos a divorciar y vas a encontrar un nuevo trabajo, porque tengo la sensación de que el actual está a punto de volverse muy incómodo. ¿Qué significa eso? Significa que Elena tiene algunas conexiones interesantes en el mundo de la publicidad. Resulta que tu jefe y su compañera de cuarto de la universidad son muy buenos amigos.
El rostro de Marta se puso blanco. No puedes hacer eso. Yo no estoy haciendo nada. Elena simplemente está compartiendo información con personas que podrían encontrarla relevante. Información sobre una empleada que ha estado utilizando recursos de la empresa para llevar a cabo una aventura personal. Nunca usé recursos de la empresa. ¿No? Todas esas noches hasta tarde en la oficina. Todas esas cenas con clientes que en realidad eran escapadas románticas. Todos esos viajes de negocios que no eran de negocios en absoluto. Marta abrió la boca para discutir, luego la cerró. Ambos sabíamos que estaba atrapada. ¿Y la casa?, preguntó finalmente. ¿Qué pasa con ella? Está a mi nombre. Comprada con dinero de mi negocio. El negocio que tú y Greg intentaron robar. Tommy, sé razonable. No tengo a dónde ir. Deberías haber pensado en eso antes de decidir volar por los aires nuestro matrimonio. Subí las escaleras para hacerle una maleta, pero ella me siguió. Esto no ha terminado, dijo. Greg no dejará que lo destruyas. Greg va a estar demasiado ocupado tratando de mantenerse fuera del tribunal de quiebras como para preocuparse por mí. E incluso si no lo estuviera, ¿qué va a hacer? Demandarme por negarme a vender mi propia propiedad. Tiene conexiones. Gente importante que puede hacerte la vida difícil. Tenía conexiones. En pasado. Elena ha estado muy ocupada esta tarde. Lancé algunas de sus ropas en una maleta, sin molestarme en doblarlas con cuidado. Además, Marta, te estás perdiendo el panorama general aquí. ¿Cuál es? Que ya no me importa. Tú y Greg se llevaron mi matrimonio, intentaron llevarse mi negocio y pusieron a mis amigos en mi contra. Destruyeron todo en lo que creía poder confiar. ¿Pero sabes qué? También me liberaron de preocuparme por lo que les pase a cualquiera de los dos. Cerré la cremallera de la maleta y la dejé junto a la puerta del dormitorio. Querías que vendiera el taller y empezara de nuevo en otro lugar. Felicidades, conseguiste la mitad de lo que querías. Estoy empezando de nuevo, solo que no de la manera que planeaste. Marta se quedó en el umbral, con lágrimas corriendo por su rostro. Por un momento, casi sentí pena por ella. Casi. Nunca quise hacerte daño, dijo. Sí, lo hiciste. Quizás no al principio, pero en algún punto del camino, tomaste la decisión de hacerme daño en lugar de ser honesta conmigo. Elegiste a Greg por encima de nuestro matrimonio. Elegiste el dinero por encima de la lealtad. Elegiste las mentiras por encima de la verdad. Todas esas fueron decisiones deliberadas, Marta. Asúmelas. Cogió la maleta y se dirigió a las escaleras. En la parte de arriba, se volvió. ¿Y si terminara con Greg? ¿Y si intentáramos terapia? Es demasiado tarde para eso. No tiene por qué serlo. Sí, lo es. Porque incluso si terminaras con Greg, incluso si suplicaras perdón, incluso si hicieras todo bien a partir de este momento, nunca volvería a confiar en ti. ¿Y un matrimonio sin confianza no es un matrimonio en absoluto? La vi bajar las escaleras y salir de mi vida. La casa se sintió diferente de inmediato. No vacía, sino limpia, como si alguien finalmente hubiera abierto las ventanas y dejado salir meses de aire viciado. Mi teléfono vibró. Mensaje de Elena. Fase 1 completa. ¿Listo para la fase 2? Respondí, ¿cuál es la fase 2? La parte divertida. La mañana del lunes llegó con el tipo de aire fresco de otoño que hace que todo parezca posible. Estaba en el taller temprano, trabajando en la reconstrucción de una transmisión, cuando Jack entró corriendo con su teléfono. Jefe, tienes que ver esto. El sitio web de noticias locales tenía una historia sobre la empresa inmobiliaria de Greg. Patterson Development se enfrenta a la bancarrota después de que un importante inversor retirara su apoyo. El artículo era exhaustivo y condenatorio, detallando los problemas financieros de Greg y sus prácticas comerciales cuestionables. ¿Cómo consiguieron toda esta información?, preguntó Jaque. Buen periodismo, supongo. Mi teléfono sonó. Greg. Tommy, tenemos que hablar. Te escucho. No por teléfono. Reúnete conmigo en el diner en 1 hora. ¿Por qué haría eso?
Porque si no lo haces, voy a hacer tu vida muy difícil. Más difícil de lo que ya es. Eso es impresionante, Greg. Ya te has llevado a mi esposa e intentado robar mi negocio. ¿Qué queda? No tienes ni idea de lo que soy capaz. Tienes razón. No la tengo. Pero sé de lo que es capaz Elena. Y, francamente, estoy más impresionado con su enfoque. Silencio al otro lado. Luego, Elena no sabe lo que está haciendo. ¿No? Porque desde donde estoy sentado, parece que sabe exactamente lo que está haciendo y es muy buena en ello. Tommy, escúchame. Estás cometiendo un error. Aléjate de esto. Acepta mi oferta por el taller y vete. Tu oferta, Greg, estás en la quiebra. No podrías comprar una taza de café ahora mismo, y mucho menos una propiedad comercial. Tengo otros recursos. Tenías otros recursos. En pasado. Tu esposa era tu único recurso, y ya no es tu esposa. Otro silencio. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Elena solicitó el divorcio esta mañana. Quiero decir que está congelando todas las cuentas conjuntas. Quiero decir que está reclamando cada préstamo y cada favor que debes. Quiero decir que estás acabado, Greg. Colgué antes de que pudiera responder. Una hora más tarde, estaba almorzando en Murphy's Diner cuando Greg entró. Parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Su cabello, generalmente perfecto, estaba despeinado, su traje caro estaba arrugado y su rostro tenía el color grisáceo de un hombre que ve cómo su mundo se derrumba. Se deslizó en el reservado frente a mí sin ser invitado. Te crees muy listo, dijo. Creo que soy muy afortunado. Afortunado de haber descubierto qué tipo de personas son realmente tú y Marta antes de que pudieran hacer más daño. Esto no ha terminado. Sí, lo está. Estás en la quiebra, Greg. Tu negocio está acabado. Tu esposa se está divorciando de ti. Tu novia se va a vivir con su madre. ¿Qué vas a hacerme exactamente que no se haya hecho ya? Greg se inclinó sobre la mesa, su voz bajando a un susurro. No tienes ni idea de con quién te estás metiendo. Me estoy metiendo con un promotor inmobiliario fracasado que está a punto de perderlo todo. Francamente, no es tan intimidante. Tengo amigos, gente que me debe favores. Tenías amigos, en pasado. Elena ha sido muy meticulosa en cobrar esos favores ella misma. El rostro de Greg se puso rojo. ¿Te vas a arrepentir de esto? ¿De verdad? Porque ahora mismo, me siento mejor que en meses. Por primera vez en años, no me preocupa lo que Marta piense de mí, o si tú apruebas mis decisiones, o si estoy a la altura de las expectativas de los demás. Soy libre, Greg. Y eso es lo opuesto al arrepentimiento. Me levanté y dejé un billete de 20 en la mesa. El almuerzo corre de mi cuenta. Considéralo un regalo de despedida. Mientras caminaba hacia la puerta, Greg gritó detrás de mí. Esto no ha terminado, Tommy. Me di la vuelta. Sigues diciendo eso, pero mira a tu alrededor, Greg. Mira tu vida. Mira lo que has perdido. Mira a lo que te enfrentas. Se acabó. Se acabó desde el momento en que decidiste meterte con mi matrimonio y mi negocio. Simplemente aún no lo sabías. El diner estaba lleno de gente que conocía desde hacía años. Gente que había oído los chismes, visto las publicaciones de Facebook, leído las noticias. Gente que observaba esta confrontación con el tipo de fascinación normalmente reservada para los accidentes de coche. ¿Quieres saber qué es lo que realmente se acabó? Dije lo suficientemente alto para que todo el lugar me oyera. Lo que se acabó es que gente como tú venga a este pueblo pensando que puede tomar lo que quiera de gente como nosotros. Lo que se acabó es asumir que ser rico y tener conexiones te hace intocable. Lo que se acabó es la idea de que la gente normal no se defiende. Miré alrededor del diner, haciendo contacto visual con rostros que conocía desde la infancia. Greg Patterson vino a este pueblo pensando que podía comprarnos y vendernos como mercancías. Pensó que podía robar mi negocio, destrozar mi matrimonio y salir más rico por ello. Se equivocó. El diner estaba en silencio sepulcral. Greg se quedó congelado en el reservado,
su rostro una máscara de rabia y humillación. Algunos de ustedes probablemente piensen que debería haber tomado su dinero y haberme callado. Algunos de ustedes probablemente piensen que estoy siendo vengativo. Quizás lo soy, pero a veces la situación requiere ser vengativo. A veces la gente necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. A veces la única forma de detener a un matón es devolviéndole el golpe más fuerte. Me dirigí a la puerta de nuevo, pero la voz de Greg me detuvo una vez más. Nunca probarás nada de esto en un tribunal. Sonreí. No necesito probarlo en un tribunal, Greg. Solo necesito probárselo a la gente que importa. Y creo que lo he hecho. Los siguientes días pasaron en una neblina de llamadas telefónicas, reuniones legales y papeleo. Elena se estaba divorciando de Greg y llevándose todo lo que él no podía probar que había ganado de forma independiente. Marta se estaba quedando con su madre y buscando un nuevo trabajo después de que su jefe decidiera que sus complicaciones personales la convertían en un riesgo para la agencia. Los acreedores de Greg circulaban como buitres y su negocio perdía clientes más rápido de lo que podía contarlos. Pero la verdadera satisfacción llegó el jueves por la tarde cuando Mike Henderson entró en mi taller. Tommy, ¿tienes un minuto? Levanté la vista del motor en el que estaba trabajando. Depende. ¿Estás aquí como cliente o como alguien que piensa que debería sacrificar mi futuro por el bien de la comunidad? Mike tuvo la decencia de parecer avergonzado. Estoy aquí para disculparme. ¿Por qué? Por ser un imbécil. Por asumir que te debíamos algo solo porque nos conocemos desde hace mucho tiempo. Por no apoyarte cuando necesitabas apoyo. Me limpié las manos en un trapo y le presté toda mi atención. Continúa. Steve y Paul sienten lo mismo. Estábamos equivocados. Dejamos que nuestro miedo por el futuro nos hiciera olvidar quiénes son nuestros verdaderos amigos. ¿Y quiénes son sus verdaderos amigos, Mike? Tú. Siempre lo has sido, incluso cuando no lo merecíamos. Estudié su rostro, buscando signos de insinceridad. Pero a Mike nunca se le había dado bien mentir. Y no estaba intentando mentir ahora. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Elena Patterson vino a verme ayer. Me contó toda la historia sobre los problemas financieros de Greg, sobre la verdadera razón por la que quería tu propiedad, sobre cómo tú y Martia estaban siendo engañados. Elena ha estado ocupada. Sí. También me contó cómo podrías haber vendido el taller y haberte ido rico, pero elegiste luchar en su lugar. Dijo que lo hiciste en parte para proteger el pueblo, incluso después de cómo te tratamos. Elena me está dando demasiado crédito. Lo hice porque estaba enfadado. Quizás, pero el resultado es el mismo. La empresa de desarrollo de Patterson está acabada. El proyecto del centro comercial está muerto. La calle principal está a salvo. Mike extendió su mano. Espero que nos des otra oportunidad de ser el tipo de amigos que mereces. Le estreché la mano, pero no sonreí. Mike, aprecio la disculpa. De verdad. Pero las cosas son diferentes ahora. ¿Diferentes cómo? Diferentes porque he aprendido algo sobre mí mismo en las últimas semanas. He aprendido que no necesito la aprobación de otros para sentirme bien con mis decisiones. He aprendido que la lealtad es algo que se gana, no algo que se exige. Y he aprendido que a veces las personas que dicen ser tus amigos son en realidad solo personas que quieren usarte. La cara de Mike se ensombreció. Entonces, ¿no podemos ser amigos? Podemos ser vecinos. Podemos ser educados el uno con el otro. Podemos hacer negocios juntos. Pero amigos, amigos de verdad, eso va a llevar tiempo reconstruirlo, si es que se puede reconstruir. Entiendo. ¿De verdad? Porque no estoy seguro de que lo hagas. No viniste aquí porque te diste cuenta de que estabas equivocado, Mike. Viniste aquí porque Elena te dijo la verdad sobre lo que realmente estaba pasando. Si ella no te lo hubiera explicado, todavía pensarías que soy el bastardo egoísta que puso el dinero por delante de la lealtad comunitaria. Mike empezó a protestar, pero levanté una mano. No digo esto para herirte. Lo digo porque es verdad. Y hasta que no puedas admitir que es verdad, no podemos avanzar. Mike guardó silencio por un largo momento. Luego, tienes razón.
Vine aquí porque Elena me hizo darme cuenta de que había sido un idiota. Pero Tommy, ¿eso no cuenta para algo? El hecho de que esté dispuesto a admitir que estaba equivocado. Cuenta para algo. Pero no borra el hecho de que cuando necesité que confiaras en mí, no lo hiciste. Cuando necesité que me dieras el beneficio de la duda, no lo hiciste. Cuando necesité que fueras mi amigo, no lo fuiste. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nada. No tienes que hacer nada, Mike. Solo entiende que la amistad no es algo que se pueda encender y apagar como un interruptor de luz. Es algo que se construye con el tiempo, y es algo que puedes perder en un instante. Mike asintió lentamente. Me la ganaré de nuevo. Quizás. Ya veremos. Después de que se fuera, volví a trabajar en el motor, pero mi mente estaba en otro lugar, pensando en la amistad y la lealtad, y la diferencia entre ambas. El viernes por la noche, estaba cerrando el taller cuando el coche de Elena entró en el aparcamiento. Salió con vaqueros y un suéter, con un aspecto más relajado del que le había visto nunca. «¿Te invito a una copa?», preguntó. «Conozco un lugar». Caminamos hasta el gimnasio de Damon, donde la multitud habitual de tipos de clase obrera estaba tomando cervezas y discutiendo sobre deportes. Elena encajó mejor de lo que esperaba, intercambiando bromas con los habituales y defendiéndose en un debate sobre el equipo de fútbol del instituto local. «Estás llena de sorpresas», le dije, mientras encontrábamos una mesa tranquila en un rincón. «Tú también». Cuando Damon me habló por primera vez de ti, esperaba a alguien amargado y roto. En cambio, encontré a alguien que estaba listo para defenderse. «Damon te habló de mí. Somos amigos desde hace años. Su exesposa fue mi compañera de cuarto en la universidad. Cuando vi esa publicación de Facebook y me di cuenta de lo que estaba pasando, lo llamé para pedirle consejo y él sugirió que hiciéramos equipo. Sugirió que hablara contigo antes de hacer nada drástico. Dijo que eras el tipo de persona que merecía saber la verdad». Bebimos en un cómodo silencio durante un rato, observando a Damon trabajar detrás de la barra. El gimnasio se sentía diferente esta noche, más cálido, más acogedor. Quizás era la compañía, o quizás era solo el saber que finalmente había dejado de permitir que otras personas definieran mi vida por mí. «¿Qué sigue para ti?», preguntó Elena. «No lo sé. Seguir dirigiendo el taller. Quizás expandirlo. Quizás viajar. Quizás nada. Por primera vez en años, me toca decidir». «¿Y Martia? ¿Qué hay de ella?». «La vas a extrañar». Lo pensé. Voy a extrañar a quien yo pensaba que era. Pero la verdadera Marta, la que pudo mentirme en la cara durante 6 meses mientras planeaba robar mi negocio. No, no la extrañaré en absoluto. Eso es muy sano. ¿Lo es? Porque a veces pienso que debería estar más afectado por esto. A veces pienso que hay algo mal en mí por sentirme aliviado en lugar de devastado. Elena se reclinó en su silla, estudiándome. «Tommy, ¿puedo decirte algo?». «Claro. Tu matrimonio se acabó mucho antes de que te enteraras de la aventura. Quizás se acabó hace años. La aventura fue solo la excusa que necesitabas para admitirlo finalmente». «¿Qué te hace decir eso?». «Porque te he estado observando durante la última semana. No estás actuando como un hombre que perdió al amor de su vida. Estás actuando como un hombre que finalmente escapó de prisión». Tenía razón, y ambos lo sabíamos. Marta y yo habíamos estado siguiendo la corriente durante años, permaneciendo juntos por costumbre en lugar de por amor. La aventura había herido mi orgullo más que mi corazón. «¿Y tú?», pregunté. «¿Vas a extrañar a Greg?». «Voy a extrañar al hombre con el que pensé que me había casado. Pero ese hombre nunca existió realmente. Greg siempre ha sido egoísta y manipulador. Simplemente elegí no verlo». «¿Por qué?». «Porque quería creer en el cuento de hadas. Chica rica conoce a hombre encantador. Construyen un imperio juntos. Viven felices para siempre. Es una bonita historia. Simplemente no es verdad». Elena terminó su bebida y se levantó. «Debería irme, mañana madrugo». «¿Qué hay mañana?». «Día de mudanza. Me voy de Edgefield». Sentí una punzada de decepción que me sorprendió.
¿A dónde vas? De vuelta a Chicago. Mi familia tiene intereses comerciales allí y necesito empezar a reconstruir mi vida. ¿Tiene sentido? ¿Lo tiene? Porque una parte de mí se pregunta si solo estoy huyendo. ¿De qué? De la posibilidad de que no todo en este pueblo esté envenenado por lo que pasó. Nos miramos a través de la mesa y por un momento pensé que podría estar hablando de algo más que geografía. Elena, sé que es demasiado pronto, demasiado complicado, demasiada historia, todo eso. Pero quizás. ¿Quizás qué? Quizás lo complicado no siempre es malo. Quizás a veces las mejores cosas provienen de los lugares más inesperados. Ella sonrió. Quizás. Pero no hoy. Hoy, necesito concentrarme en recomponer mi vida, y tú necesitas hacer lo mismo. ¿Y después de eso? Después de eso, ya veremos. Me besó en la mejilla y se dirigió a la puerta. Cuídate, Tommy Riley. Tú también, Elena Patterson. La vi alejarse en su coche, luego pedí otra cerveza e intenté descifrar cómo me sentía al estar solo de nuevo. El sábado por la mañana trajo una visita inesperada. Estaba trabajando en mi garaje en casa cuando un coche entró en la entrada. Greg se bajó. Pero este no era el Greg confiado y arrogante que había conocido durante años. Este era un hombre roto, con ropa arrugada y la expresión desesperada de alguien que no tiene nada que perder. Tommy, necesito hablar contigo. Ya hemos hablado suficiente, Greg. Por favor, 5 minutos. En contra de mi buen juicio, dejé mis herramientas y le presté atención. Me voy del pueblo, dijo. Bien. Quería disculparme antes de irme. ¿Por qué? La aventura, el plan de negocios, las amenazas. Vas a tener que ser más específico. Greg se sentó pesadamente en mi banco de trabajo. Por todo. Tienes razón. Vine a este pueblo pensando que podía tomar lo que quisiera. Pensé que la gente como tú era presa fácil. Gente como yo. Tipos de clase obrera, de pueblo pequeño. Gente sin conexiones, ni educación, ni dinero. Pensé que te rendirías y aceptarías lo que te ofreciera. Y en cambio, me destruiste. Miré el rostro demacrado de Greg y sentí algo que no esperaba. Lástima. Yo no te destruí, Greg. Tú te destruiste a ti mismo. Yo simplemente me negué a ser destruido contigo. Elena se lo está llevando todo. Elena está recuperando lo que era suyo desde el principio. Lo sé. Lo sé. Tiene todo el derecho. Pero Tommy, voy a perderlo todo. La casa, el negocio, los coches, todo. ¿Qué quieres que diga? ¿Que lo siento? ¿Que me siento mal por ti? Porque no lo siento. Greg guardó silencio por un largo momento. Luego, quiero saber por qué no tomaste el dinero y te fuiste. Podrías haber sido rico. Podrías haber empezado de nuevo en otro lugar. ¿Por qué elegiste luchar? Era una pregunta justa y merecía una respuesta honesta. Porque esta es mi vida, Greg. Este taller, este pueblo, esta comunidad, con todos sus defectos, esto es lo que yo construí. Y me niego a que alguien como tú me lo quite solo porque crees que tienes derecho a ello. Alguien como yo. Alguien que piensa que el dinero te da derecho a tratar a otras personas como si no importaran. Alguien que piensa que ser rico significa ser mejor. Alguien que piensa que las reglas no se aplican a ellos. Greg asintió lentamente. Tienes razón. Eso es exactamente lo que pensaba. ¿Y ahora? Ahora lo sé mejor. Demasiado tarde, pero lo sé mejor. Se levantó y se dirigió a su coche. En la puerta, se volvió. Por si sirve de algo, Tommy, eres mejor hombre que yo. Lo sé. Greg casi sonrió ante eso. Sí, supongo que sí. Después de que se fuera, volví a trabajar en mi coche, pero no podía concentrarme. Algo en la conversación me había dejado inquieto, aunque no podía identificar qué era. Quizás era darme cuenta de que la venganza, por satisfactoria que fuera, en realidad no arreglaba nada. Greg seguía siendo la misma persona egoísta y manipuladora de siempre.
Marta seguía siendo la misma mujer desleal y deshonesta en la que se había convertido. Había ganado la batalla, pero la victoria se sentía hueca. O quizás era el saber que me había convertido en alguien que no reconocía del todo. El antiguo Tommy se habría conformado con la disculpa de Greg. El antiguo Tommy se habría sentido mal por destruir la vida de alguien, incluso de alguien que se lo merecía. Pero el antiguo Tommy había sido ingenuo. Había creído en la justicia y en las segundas oportunidades y en la decencia fundamental de las personas. El nuevo Tommy sabía más. La pregunta era, ¿qué versión de mí mismo quería ser? El domingo por la tarde, estaba almorzando en Murphy's Diner cuando Damon se deslizó en el reservado frente a mí. «Tienes una pinta horrible», dijo. «Gracias. Siempre sabes qué decir». «¿Qué te pasa?» «Conseguiste todo lo que querías. Greg se ha ido. Marta se ha ido. Tu negocio está a salvo. Deberías estar celebrando». «Debería». «No deberías». Jugueteé con la comida en mi plato, sin tener realmente hambre. «Damon, ¿puedo preguntarte algo?» «Dispara». «Cuando eras policía, alguna vez arrestaste a alguien que se lo merecía, pero aún así te sentiste mal después». «Todos los días». «¿Por qué?» «Porque sigo pensando en Greg ayer». Parecía roto. Completamente roto. Y sé que él se lo buscó, pero una parte de mí se pregunta si fui demasiado lejos. Damon se reclinó en su asiento, estudiando mi rostro. «Tommy, déjame preguntarte algo. Si Greg hubiera tenido éxito en su plan, ¿dónde estarías ahora mismo?» «En la ruina, divorciado, probablemente fuera del pueblo». «¿Y él se habría sentido mal por eso?» «No». «¿Habría perdido el sueño por destruir tu vida?» «No». «Entonces, ¿por qué tú estás perdiendo el sueño por la suya?» Era una buena pregunta, y no tenía una buena respuesta. «Porque no soy él». «Exacto». «No eres él. Eres una persona decente que hizo lo que tenía que hacer para protegerse. Eso no te convierte en un villano, Tommy. Te hace humano». «Entonces, ¿por qué me siento como un villano?» «Porque no estás acostumbrado a defenderte. Estás acostumbrado a ser el chico bueno, del que se aprovechan. Pero a veces ser bueno no es suficiente. A veces tienes que ser fuerte». Damon tenía razón. Pero eso no me hizo sentir mejor. «¿Y Elena?», preguntó. «¿Qué pasa con ella? ¿Vas a verla de nuevo?» «Se muda a Chicago». «No es eso lo que pregunté». «No lo sé». «Quizás». «Probablemente no». «¿Por qué no?» «Porque es complicado. Porque ambos estamos saliendo de situaciones complicadas. Porque no estoy seguro de estar listo para confiar en nadie de nuevo». «¿O porque tienes miedo?» «¿De qué?» «De ser feliz. De arriesgarte por algo bueno. De admitir que quizás todo este lío te ha llevado a algo mejor». Miré alrededor del diner, a las caras familiares y la cómoda rutina de la vida de pueblo pequeño. Era una buena vida, pero también era una vida pequeña. Quizás era hora de pensar en grande. «Probablemente esté mejor sin mí de todos modos», dije. «Esa no es tu decisión». «No. No, es suya. Y no le estás dando la oportunidad de tomarla». Damon se levantó y dejó algo de dinero en la mesa. «Tommy, pasaste 20 años dejando que otras personas tomaran decisiones por ti. No empieces de nuevo ahora». El lunes por la mañana, llamé a Elena. «Me preguntaba si llamarías», dijo. «Casi no lo hago». «¿Qué te hizo cambiar de opinión?» «Un amigo me recordó que he estado dejando que otras personas tomen mis decisiones durante demasiado tiempo». «¿Y qué decisión estás tomando ahora?» «Estoy decidiendo preguntar si te gustaría tener compañía en Chicago». Silencio al otro lado. Luego, ¿por cuánto tiempo? «No lo sé. ¿Un fin de semana? ¿Un mes? ¿Para siempre?» «Supongo que tendríamos que resolverlo sobre la marcha». «Eso es muy poco propio de ti. Del antiguo yo. Quizás el nuevo yo todavía está descubriendo cómo es». «¿Y si no funciona?» «Entonces no funciona. Pero al menos sabremos que lo intentamos».
Otra pausa. Tommy, ¿estás seguro de esto? Estás hablando de dejar todo lo que has construido. Estoy hablando de construir algo nuevo con alguien que entiende lo que es empezar de nuevo. Es un gran riesgo. También lo fue luchar contra Greg. También lo fue enfrentarme a mis amigos. También lo fue negarme a ser la víctima. Me estoy acostumbrando a tomar riesgos. Elena se rió. ¿Cuándo puedes estar aquí? ¿Qué tal el próximo fin de semana? Perfecto. Te enviaré mi dirección. Después de colgar, me senté en mi oficina durante mucho tiempo, pensando en las últimas semanas y las decisiones que había tomado. Algunas de esas decisiones habían sido sobre venganza, pero las mejores habían sido sobre algo completamente diferente. Habían sido sobre negarme a aceptar las definiciones de otras personas sobre quién se suponía que debía ser. Habían sido sobre luchar por lo que me importaba. Habían sido sobre elegir mi propio futuro en lugar de dejar que otros lo eligieran por mí. Llamé a Jake a la oficina. ¿Qué te parecería dirigir este lugar por un tiempo? ¿Cuánto es un tiempo? No estoy seguro. Quizás unos meses, quizás más. Jake sonrió. He estado esperando que me hicieras esa pregunta durante 5 años. ¿Crees que puedes manejarlo? Jefe, ya he estado manejando la mayor parte. Simplemente no te has dado cuenta. Tenía razón. Había estado tan concentrado en mantener el control que había olvidado que había contratado a buena gente por una razón. ¿Y la parte del negocio? Los libros, los contratos, las relaciones con los clientes. Lo resolveré. Y si no puedo, te llamaré. Jake, esto no son unas vacaciones. Podría no volver. Lo sé. Y está bien. Este lugar sobrevivirá sin ti, Tommy. La pregunta es si tú puedes sobrevivir sin él. Era una buena pregunta. Durante 20 años, el taller había sido mi identidad. Yo era Tommy Riley, el tipo dueño del taller mecánico. Sin él, ¿quién era yo? Supongo que estaba a punto de descubrirlo. El jueves por la noche, estaba haciendo las maletas cuando alguien llamó a mi puerta. La abrí y encontré a Marta en mi porche, con aspecto nervioso e inseguro. ¿Puedo entrar? ¿Por qué? Porque he oído que te vas del pueblo y quería despedirme. Me hice a un lado y la dejé entrar. Miró alrededor de la sala de estar como si la viera por primera vez. Se siente diferente, dijo. Todo es diferente. Tommy, quiero que sepas que nunca quise que las cosas terminaran así. ¿Cómo querías que terminaran? Pensé. Esperaba que pudiéramos ser civilizados al respecto. Quizás incluso seguir siendo amigos. ¿Amigos? Estuvimos casados durante 15 años. Eso tiene que contar para algo. Me senté en el sofá y miré a esta mujer con la que había compartido mi vida durante tanto tiempo. Parecía más pequeña de alguna manera, disminuida por todo lo que había pasado. Marta, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Cuándo dejaste de amarme? La pregunta la tomó por sorpresa. Abrió la boca para responder, luego la cerró de nuevo. No lo sé, dijo finalmente. Quizás nunca dejé de hacerlo. Quizás solo dejé de recordar por qué te amaba en primer lugar. ¿Y Greg? ¿Lo amas? Pensé que sí. Pero creo que solo estaba enamorada de la idea de ser alguien diferente. Alguien más sofisticada, más exitosa, más importante. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que intentar ser alguien que no eres es agotador y solitario. Nos sentamos en silencio durante unos minutos. Dos personas que habían compartido una vida y la habían perdido en algún punto del camino. ¿Eres feliz?, preguntó. Estoy en ello. Con Elena, quizás. Ya veremos. Es una buena elección. Mejor que yo, probablemente. Es diferente a ti. Si eso la hace mejor es algo que tendremos que averiguar. Marta se levantó y se dirigió a la puerta. Espero que funcione, Tommy. De verdad. Gracias. Y espero que algún día puedas perdonarme. Ya lo he hecho. De verdad. De verdad.
Seguir enfadado contigo sería como seguir enfadado con una tormenta por arruinar un picnic. Sucedió. Se acabó. Y ahora me toca decidir qué hacer a continuación. Ella sonrió con tristeza. Ojalá pudiera ser tan filosófica al respecto. Lo serás. Dale tiempo. Después de que se fuera, terminé de hacer las maletas. Una maleta, una bolsa de lona y una caja de herramientas. Todo lo demás podía esperar. El viernes por la mañana, me despedí de Jake y del equipo en el taller. Fue más difícil de lo que esperaba, pero también más fácil. Estos tipos estarían bien sin mí. Quizás mejor que bien. Conduje hasta el gimnasio de Damon para una última cerveza y una última conversación. ¿Nervioso?, preguntó. ¿Aterrado? Bien. Eso significa que importa. ¿Y si estoy cometiendo un error? Entonces cometerás otro error intentando arreglarlo. Así funciona la vida. Muy filosófico. Soy un tipo filosófico. Viene de ver a demasiada gente cometer los mismos errores una y otra vez. ¿Y qué error estoy cometiendo yo? No estás cometiendo un error. Te estás arriesgando. Hay una diferencia. Terminé mi cerveza y me levanté. Cuídate, Damon. Tú también. ¿Y Tommy? Sí. No mires atrás. Pase lo que pase en Chicago, no mires atrás. Este pueblo seguirá aquí si lo necesitas. Pero ahora mismo, necesitas descubrir quién eres cuando no estás definido por él. Salí de Edgefield en una clara mañana de octubre, viendo los lugares familiares desaparecer en mi espejo retrovisor. El taller mecánico, el diner, el gimnasio, la casa donde había vivido mi vida de casado. Todo haciéndose cada vez más pequeño hasta que fue solo un recuerdo. Pero no estaba pensando en lo que dejaba atrás. Estaba pensando en hacia dónde conducía. Una nueva ciudad, una nueva vida, una nueva oportunidad de ser la persona que se suponía que debía ser en lugar de la persona que todos esperaban que fuera. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. Buen viaje. No puedo esperar a verte. Respondí, en camino. Y por primera vez en meses, quizás años, estaba genuinamente emocionado por lo que venía después. La autopista se extendía ante mí, vacía y llena de posibilidades. A lo lejos, el horizonte de Chicago comenzaba a emerger de la bruma matutina. En algún lugar de esa ciudad había una mujer que entendía lo que significaba empezar de nuevo, defenderse, negarse a ser una víctima. En algún lugar de esa ciudad estaba mi futuro. Pisé el acelerador y conduje hacia él, dejando el pasado exactamente donde pertenecía, detrás de mí.